Buenos días, alumno del segundo año de secundaria. Para el tema número 6 de razonamiento matemático vamos a ver series geométricas. En la clase pasada hemos visto ya lo que eran series aritméticas, ¿verdad? Bien, recuerda que una serie es una suma, ¿verdad? Ahora, en sucesiones vimos que aritmética era cuando sumaba o restaba. Pero ¿cuándo era geométrica? En una sucesión geométrica, recuerda que la razón era una multiplicación, jamás una división, ¿verdad? Ahora, pero para este caso, de una serie, de igual manera, la razón va a seguir siendo un producto. Jamás me digas que es una división. Pero va a haber formas de sacarle la vuelta a esta definición. Vas a ver cómo. A ver, vamos a empezar entonces. En primer lugar, eh, recuerda que es la adición indicada de los términos de una sucesión geométrica. Una sucesión geométrica es esta de aquí, ¿no? De la regla de formación o la razón es pues un producto. ¿Bien? Para este 3, 6, 12, 24, 48, 96. La razón es 2, ¿verdad? Por 2, por 2, por 2, por 2. Bien, ahora, ¿qué pasaría si sumo estos términos? Formaría una serie geométrica. ¿Está bien? Aquí tiene esa serie. Forma una serie geométrica. 3 más 6 más 12 más 24 más 48 más 96. Conociendo ya que la razón es por 2, por 2, por 2, ¿verdad? Muy bien. Ahora, para calcular el valor de esta serie, que es una suma, digo, voy a multiplicar por la razón, que es 2, ¿verdad? A ver, digo, voy a multiplicar a S. Recuerda que para que no altere, multiplico ambos miembros, a S y a la suma, ¿verdad? Digo, 2S entrará el 12 cada uno. 2 por 3, 6, 2 por 6, 12, ¿verdad? Y así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar con lo inicial. Resto con lo inicial y voy a obtener digamos de la siguiente manera. 192 menos 3. Pero sé que esto puede ser expresado como 3 por 2 a la 6 menos 1. Si te das cuenta, 3 es pues, ¿verdad? ¿No? Lo que es el primer término. 2 es la razón. 6 es, ¿verdad? ¿Qué podemos decir que es? El número de términos. Y le estoy restando 1. Y todo esto está entre 1. Pero 1, profe, es 2 menos 1. Y eso nuevamente sabes que 2 es la razón. Muy bien. Entonces de aquí vas a poder deducir una formulita. Digo yo. S es igual 3 por 2 a la 6 menos 1 entre 2 menos 1. Sabiendo que 3 es el primer término, 2 es la razón geométrica, 6 el número de términos. En general, cuando yo tenga una serie geométrica finita, quiere decir que va a tener fin, ¿correcto? Una cantidad de términos, digamos, establecida, puedo aplicar esta formulita de aquí. El primer término por la razón a la n menos 1 entre la razón menos 1. Bien, sabiendo que t sub 1 es el primer término, o también llamado a. Recuerda que en la clase pasada vimos atum para 2. Muy bien, a le llamamos el primer término. ¿Bien? Ahora, cuando tengo una serie geométrica que no tiene fin, o sea, ilimitada o infinita, ¿verdad? La formulita va a ser diferente. El primer término entre 1 menos la razón. Claro está que el valor absoluto de la razón deberá ser, eh, digamos, mayor que 0 y menor que 1. ¿Está bien? Debe ser un decimal entonces. Porque en algunos casos tal vez podrá ser mayor. Eso quiere decir que esta serie no se va a poder calcular mediante esta fórmula, ¿ok? Únicamente cuando el valor absoluto de la razón sea mayor que 0 y menor que 1. Vamos a ver. Dice, calcula el valor de la siguiente serie. Nos dan 1 más 2 más 4 más 8 más 16 hasta el 512. Ahora sabes bien claro que te estás percatando de lo siguiente, ¿no? Que la razón sería por 2, ¿sí o no? Profe, por 2, por 2. Basta que se repita 3 veces y es constante, ¿verdad? Por 2. Muy bien. ¿Encontraste ahora sí tu razón? Digo, por la primera razón, entonces vamos a llamarle Q, porque es una razón geométrica. Bien. Digo, entonces Q, vamos a colocar por acá. Q entonces. Bien. ¿Qué más podemos conocer? Debemos conocer el número de términos. Bien, ¿cómo conozco eso? No hay una formulita en sí como hemos visto en la clase anterior, pero sí tenemos esa formulita de aquí. El término enésimo es igual al primer término por la razón elevada al número de términos menos 1. Bien, de esto, recuerda que cuando yo analice al último término, de este último término voy a poder saber cuántos términos tenía yo en esta serie. A ver, digo, el último término, que es 512, deberá ser igual. El primer término, que es 1, multiplicado por la razón que es 2, ¿verdad?
elevado a la n menos 1. Bien, muy bien. Entonces esto sería igual. 512 deberá ser igual a 2 a la n menos 1. Bien, muy bien, colocamos allí eso de ahí. Y ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Que 512 es 2 elevado a la 9, ¿verdad? Bien. Coloco entonces, profe, 512, que es 2 elevado a la 9, dice que esto va a ser igual a 2 a la n menos 1. Ahora, según ecuaciones exponenciales, a bases iguales, exponentes iguales. La base es 2 y 2. Los exponentes deben ser iguales. De aquí obtengo lo siguiente, que 9 es igual a n menos 1. Ese 1 pasa a sumar, 10 es igual a n, entonces, ¿verdad? N que es el número de términos. ¿Bien? Muy bien. Entonces ya encontraste el número de términos y tienes ahora la razón, ¿verdad? Vamos a colocar entonces acá n, que es igual a 10. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular ahora sí el valor de nuestra suma. Digo, mi suma es a. Bien, tengo acá por acá la formulita. El primer término por la razón a la n, ¿verdad? Menos 1 dividido entre la razón menos 1. Para nuestro caso, la serie es a. El primer término obviamente es 1, ¿verdad? Bien, nuestra razón que vale 2 elevado al número de términos que es 10 menos 1 dividido, ¿verdad? Aquí entre q que es 2 menos 1. Bien, de aquí vamos a obtener lo siguiente. A deberá ser igual entonces. 2 menos 1 es 1. 1 entre 1 es 1, por 10 a la 2 a la 10 menos 1 sería 2 a la 10 menos 1. Lo podría dejar así, depende de tu respuesta. Pero también sabes que 2 a la 10 es 1024, menos 1 sería 1023, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a colocar esta respuesta. Como te digo, dependerá de tu ejercicio. Hay ejercicios que te piden solamente hasta aquí, u otros que te piden ya encontrar el valor. Bien, para tu caso te doy los dos valores, tú decides cuál usar. Bien, y se calcula el valor de la siguiente serie. Si te percatas, esta serie no tiene fin. ¿Ok? Si no tiene fin, se llama ilimitada o infinita. Pero tengo que encontrar la razón. A ver, si te percatas aquí, de 1 a 1 medio. ¿Sabes lo siguiente? En sucesiones viste que si yo tenía, ¿verdad? A, B, C, y me dicen que es una asociación geométrica, cuando yo dividía, ¿verdad? Por ejemplo, el término 2 y el término 1, cuando divido el término 2 y el término 1, esto me da una razón, ¿verdad? De igual manera, si divido el término 3 con el término 2, me debería dar una razón. Bien, si estas razones son iguales, pues ya encontraste la razón de la sucesión, ¿verdad? Para este caso, en esta serie, vamos a decir 1 medio entre 1, eso es 1 medio. Hasta ahí vas la razón. 1 cuarto entre 1 medio, ¿verdad? Haciendo extremos y medios entre lo siguiente. 2 entre 4, mitad y mitad sería 1 medio. Bueno, te diste cuenta que 1 medio va a ser entonces tu razón. ¿Está bien? Recuerda que puedes encontrar la razón dividiendo o simplemente deduces, ¿no? 1 por cuánto medio medio, por 1 medio. 1 medio por 1 medio, 1 cuarto. Recuerda que fracciones hacia de frente. 1 por 1, 1. 2 por 2 sería 4. 1 cuarto por 1 medio, 1 octavo. Y te diste cuenta que la razón es 1 medio, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a colocar que la razón pues es 1 medio. ¿Bien? Hacemos por acá. Profe, la razón es por 1 medio. Por acá también por 1 medio. Y como te digo, basta que se repita 3 veces y encuentres tu razón, ¿verdad? Bien. Colocamos entonces lo siguiente. Vamos a copiar esto de acá. Y decimos entonces que nuestra razón pues es igual a ¿qué? A 1 medio, ¿verdad? Colocamos 1 medio. Ahora, el número de términos no va a ser necesario porque cuando es una serie ilimitada, ¿verdad? Una geométrica ilimitada o infinita, la formulita es esta de aquí. El primer término entre 1 menos la razón. ¿El primer término qué es? O sea que el primer término es 1, ¿verdad? Bien, por lo tanto vamos a encontrar. Profe, me dijiste que el valor absoluto de la razón debe ser entre 0 y 1. 1 medio es lo mismo que 0,5, así que sí, está dentro de 0 y 1, es un decimal, ¿bien? Entonces sí podemos aplicar esta formulita. El primer término que es 1, dividido entre 1 menos mi razón, que es 1 medio, ¿bien? Copiamos esto de aquí.
Muy bien. Recuerda que 1 es decir 1 entre 1 también, ¿verdad? Bien. Sería lo mismo que 1 entre 1. ¿Y para qué hemos hecho esto? Para hacer carita feliz. Como son fracciones heterogéneas, hago carita feliz. Multiplica acá y multiplica acá. Y se ríen, ¿verdad? Bien. Me quedaría esto entonces de la siguiente manera. Digo entonces, me deberá quedar, por acá decimos, 2 menos 1 sería 1. 2 por 1 sería 2, 1 medio, ¿verdad? Bien, de aquí lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a hacer extremos y medios, ¿verdad? Bien. ¿Recuerdas cómo hacer extremos y medios? Imaginariamente este 1, pues también hay un 1, ¿verdad? Digo lo siguiente. A ver, imaginariamente que hay un 1 también. Digo 1 por 2, 1 por 1. Bien. Digo entonces, esto deberá ser igual. 1 por 2 es 2. Entre 1 sería simplemente 2. Y esa pues va a ser tu respuesta. Has encontrado el valor de tu serie. Vamos al siguiente. Nos dice, calcula el valor de la siguiente serie. Bien. Profe, de frente, 3 puntitos, ilimitada. No. ¿Por qué no? Porque te están dando una cantidad de términos. Y si te digo que hay una cierta cantidad de términos, sería limitada, ¿verdad? Te estoy limitando solamente 10 términos. Entonces, sería finita. Y cuando es una serie geométrica finita, recuerda que la fórmula es el primer término multiplicado por la razón a la n, que es el número de términos, menos 1, entre pues la razón menos 1. Bien, entonces vamos a encontrar nuestra razón en primer lugar. Vamos a copiar esto de aquí. Y decimos, la razón en primer lugar, vamos a ver quién es. De 2 al 6, profe, por 3. De 6 a 18 por 3. De 18 a 54 también es por 3. Encontraste tu razón que sería 3, ¿verdad? Bien. El número de términos, bueno, te dicen que es 10. Listo. ¿Y el primer término quién sería? Bueno, sabes que el primer término es 2. Bien. Vamos a reemplazar en la formulita entonces. Tenemos por acá. Y decimos, ese deberá ser igual el primer término, que tiene un valor de 2, multiplicado por la razón que es 3, elevado a la n que es 10, menos 1, entre la razón, pues que es 3, ¿verdad? Bien, de esto vamos a obtener lo siguiente, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos 3 menos 1 que es 2, ¿verdad? Bien. Muy bien, cancelamos 2 y 2. Porque recuerda que se multiplica y divide, se puede cancelar. Bien, y de aquí simplemente obtendremos lo siguiente, que S es igual a 3 a la 10 menos 1. Si usted desea lo puede resolver, pero simplemente lo podemos dejar así, porque sabe que 3 a la 10 es un valor muy grande, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, calcula el valor de la siguiente serie. Muy bien, dice 3 más 9 más 27 más 81 hasta 729. Si te das cuenta, esto es una serie geométrica que tiene un límite, ¿verdad? Que es 729, por lo tanto sería limitada, o decir finita. Bien, vamos a encontrar nuestra razón entonces. Sabemos que de 3 al 9 hay por 3. De 9 a 27 por 3. De 27 a 81 también por 3. Basta 3 veces y encontraste la razón, que sería 3, ¿verdad? Ahora, ¿cómo encuentro el número de términos? Eso usted ya lo sabe. El número de términos puede ser encontrado mediante esta formulita del término enésimo, ¿verdad? La razón es 3, el número de términos es lo que voy a encontrar y el primer término pues vale 3, ¿verdad? Bien, con esta formulita de aquí es como vamos a encontrar el término enésimo. Para este caso vamos a analizar el último término que sería 729, igual el primer término que es 3 multiplicado por la razón, porque también es 3, elevado a la n-1. Bien. Recuerda que el producto de bases iguales, exponentes se sumarán. Y recuerda que según usted, como aquí no hay exponente, imaginariamente, pues sabes que es el 1. ¿Verdad? 3 a la 1 es 3. A ver, si yo tengo a a la n por a a la m, sabes que esto deberá ser igual a la n más m, ¿verdad? Bien. Como sabe usted eso de ahí, entonces podemos encontrar aquí. Profe, si tengo 3 a la 1 por 3 a la n menos 1 sería 3 elevado a la 1 más n menos 1. 1 menos 1 sería 0, simplemente me quedaría 3 a la n, ¿verdad? Bien, entonces como ya sabes cómo es este proceso, vamos a colocarlo por aquí. Sería entonces, profe, 3 elevado a la n menos 1 más 1, ¿verdad?
Bien, y de aquí vas a poner lo siguiente, que 729 deberá ser igual entonces a 3 elevado simplemente a la n, porque 1 menos 1 sería 0, ¿verdad? Muy bien, entonces, usted debe de saber lo siguiente, ¿no? Que 729 es lo mismo que decir entonces 3 elevado a la 6, ¿verdad? Perfecto. Entonces, decimos 3 elevado a la 6. Ya te he dicho que son ecuaciones exponenciales a bases iguales, exponentes iguales, ¿verdad? Bien. Entonces, tengo la misma base que es 3 y 3. Por lo tanto, puedo colocar lo siguiente, profe. 3 y 3. De aquí obtengo que n, ¿verdad? N debería ser igual entonces a lo que es simplemente 6. Perfecto. Entonces decimos que el número de términos era 6. Resolvemos aquí. Decimos, esta es la formulita, pero para nuestro caso debemos analizar la serie llamada A. A es igual al primer término, que vale 3, multiplicada por la razón, tu razón también es 3, elevada a la n, bueno, sabes que la n sería 6 entonces, menos 1, entre 3 menos 1, ¿verdad? Bien, de aquí obtenemos que a debería ser igual entonces. Vamos a ver cómo nos quedaría esto. Sería 3 elevado 3 por 3 a la 6 menos 1 entre 3 menos 1, porque eso sería 2, ¿verdad? Bien, ahí lo vamos a dejar nada más. Si usted desea puede encontrar el valor de esto elevando 3 a la 6, restándole 1, multiplicando por 3 y dividiendo entre 2. Pero también podríamos dejarlo simplemente así, ¿no? Expresado simplemente en la formulita. Bien. Bien, el siguiente ejercicio nos dice entonces ahora, calcula el valor de la siguiente serie. A es igual a 2 más 4 más 8 más 16 hasta 1024. En primer lugar, sabes que es una serie con límite, ¿verdad? Una serie finita. Entonces vamos a aplicar esta formulita de aquí. Bien, primero la razón. Por 2, ¿verdad? Por 2, por 2. Basta que se repite 3 veces y encontrarse tu razón geométrica. Digo entonces, mi razón geométrica será la siguiente. Obviamente es 2. El número de términos es lo que tengo que calcular. Y el primer término pues es 2. Bien, entonces el número de términos recuerda que lo vas a calcular con esta formulita. Voy a analizar al último término que es 1024, deberá ser igual. El primer término que es 2 multiplicado por la razón a la n menos 1. Bien, sabes que la razón pues también es 2, ¿verdad? Bien, nuevamente tienes un producto de bases iguales. Digo, 1024 de frente sabes que es el 2 a la 10, ¿verdad? Bien, sería 2 a la 10 igual. Recuerda que ese 2 está elevado a la 1. Producto de bases iguales, exponentes de suma, ¿verdad? N menos 1 más 1 simplemente sería n. Bien, entonces de aquí vamos a colocar lo siguiente. Profesor, de ahí obtengo que esto me quedaría como 2 elevado a la n simplemente, ¿verdad? Bien, colocamos por acá. Sería 2 a la n. Bien, sabes que a bases iguales, exponentes iguales, ¿verdad? 2 y 2. Por lo tanto, n deberá ser igual a 10. Muy bien. Tengo entonces 10 términos. Bien, decimos por acá 10 términos, profesor. Muy bien. Vamos a reemplazar en la formulita, porque tenemos los valores, ¿no? El primer término, la razón, el número de términos, ya podemos encontrar. Para nuestro caso, queremos calcular la serie A. Primer término que es 2, multiplicado por la razón, que sería 2, elevado al último término, perdón, al número de términos que sería 10, ¿verdad? Muy bien, menos 1, entre la razón, pues nuevamente que es 2, menos 1. Bien, aquí vamos a poner lo siguiente. A deberá ser igual entonces a, recuerda que 2 menos 1 es 1, y todo número entre 1 es el mismo número, ¿no? Debería ser esto igual entonces a 2 por 2 a la 10 menos 1. Simplemente lo vamos a dejar así, ¿verdad? Y esto entonces es tu respuesta. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio entonces. Nos dice, calcula el valor de R, que es igual 34 más 17 más 8,5 más 4,25. Si te percatas, 34 a 17 le he dividido entre 2. De 17 a 8,5 es entre 2. Profe, pero yo no puedo dividir. Muy bien. Pero date cuenta de lo siguiente. Profe, 10, un ejemplo, 10 entre 2 es igual a 5. Pero no sería lo mismo que multiplicar a 10 por un medio, ¿verdad?
sabes que imaginariamente hay un 1, se multiplicaría de frente, 10 entre 2 sería 5, ¿verdad? Entonces, al dividir, puedo decir que es lo mismo que multiplicar por su fracción, ¿verdad? Inversa. Si este es 2, tendré que multiplicar por un medio. Si multiplico por 3, perdón, si divido por 3, tendré que multiplicar por un tercio, ¿verdad? Muy bien, entonces te vas percatando ya. Profe, si acá tengo que dividir entre 2, es lo mismo que decir multiplicar por un medio, ¿verdad? Acá también sería por un medio, y acá también sería por un medio, ¿verdad? Bien, basta que se repita 3 veces y encontraste lo que es tu razón geométrica. Vamos entonces a colocar. Primero quiero, como esto es una ilimitada, necesito solamente al primer término y a la razón. Y tienes ambos, ¿bien? Así que vamos a colocar por acá entonces. Vamos a copiar. Y decimos, la razón geométrica es un medio y el primer término es 34, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decimos por acá. El primer término, profe, pues obviamente sabes que es ¿qué? 34, ¿verdad? Decimos entonces, profesor, 34 entre 1 menos 1 medio. Bien. 1 menos 1 medio, eso ya lo sabes también, pero vamos a volver a hacerlo para que recuerdes. Imaginariamente, debajo de este 1 también hay un 1, ¿verdad? Y hacemos carita feliz, multiplica, multiplica y se ríe. Me quedaría entonces de la siguiente manera, sería igual a 34 entre 2 por 1 es 2, menos 1, 1, 2 por 1, 2, 1 medio, ¿verdad? Bien, entre 1 medio. Perfecto. ¿Sabes cómo se hace esto también? Con extremos y medios, ¿verdad? Imaginariamente debajo de 34 hay un 1, se multiplica. 34 por 2 entre 1 por 1. 34 por 2 sería entonces un valor de 68. Entre 1 simplemente sería 68. Y esa pues sería entonces tu respuesta, ¿verdad? Muy bien. Hasta ahí hemos llegado a la respuesta del ejercicio número 6. Vamos al último ejercicio. Nos dice, calcula el valor de la siguiente serie. K es igual a 1 medio más un cuarto más un octavo. Bien, de acá te vas a dar cuenta de lo siguiente al toque. Que la razón nuevamente es por 1 medio. ¿Verdad? Recuerda que las fracciones se multiplican de frente. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Bien, de nuevo por 1 medio. Pero que no se repite 3 veces. Bueno, pero tú vas a asumir que la razón es 1 medio. ¿Está bien? Vas a ir deduciendo. Perfecto. Entonces por acá colocamos lo siguiente, ¿verdad? Vamos a colocar, como es ilimitada, o infinita, solamente sería el primer término entre 1 menos la razón. Bueno, la razón es 1 medio y el primer término pues también es 1 medio, ¿verdad? Bien. Sería esto entonces igual a decir lo siguiente, ¿no? Bien, esta es la formulita porque yo quiero encontrar el valor de K. Y dice, aquí vamos a poner lo siguiente. El primer término, profe, es 1 medio, dividido entre 1 menos 1 medio. Bueno, 1 menos 1 medio, ya sabes que eso también es 1 medio, ¿verdad? El ejercicio anterior. Profe, eso te quedaría entonces de la siguiente manera. Me va a quedar como 1 medio entre 1 medio. 1 medio entre 1 medio, o en otras palabras, lo mismo entre lo mismo sería 1. Por ejemplo, corazón entre corazón siempre sería 1, ¿verdad? Bien, hemos llegado a la respuesta final.